No se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos, decía Aristóteles. Algo similar podríamos decirle a la actual administración federal, a la cual podríamos llamar el gobierno de las leyes, porque todo indica que no han comprendido que las leyes se crean para cumplirse y respetarse, y no solamente para saber qué es, cómo es o para qué sirve una ley. Durante los últimos 4 años el Congreso de la Unión ha realizado tantas modificaciones a la Constitución, ha creado decenas de leyes secundarias y modificado otras tantas más, y el gobierno ha sancionado y publicado tantos decretos que bien podría inscribir un récord mundial. Lamentablemente, esta reformitis, característica tanto de la 62ª y la actual legislatura del Congreso de la Unión y del Gobierno federal, no ha generado las condiciones mínimas para generar un verdadero cambio a corto plazo. Han olvidado lo más elemental, el principal factor que hace que una ley cobre sentido: las personas, los ciudadanos, pero sobre todo el bien común. El Ejecutivo, que pretende gobernar publicando leyes, olvida que mientras no exista conciencia, voluntad y ética para pretender cambiar las cosas, no habrá ley que alcance para contener las prácticas delictivas o administrativas. El problema de la corrupción va más allá de los alcances que pretende el presente dictamen. La gran mayoría de las prácticas y conductas que buscan regular, sancionar y prevenir con el Sistema Nacional Anticorrupción hoy en día están prohibidas en distintas leyes, tanto administrativas como penales. Lo que no se ha logrado comprender es que la corrupción va más allá de la esfera de los servidores públicos, pero sobre todo depende en gran medida de la forma en que los altos funcionarios se conducen de cara a la sociedad. Por ejemplo, ¿con qué calidad moral el presidente Peña Nieto puede exigir terminar con los conflictos de interés y los moches cuando no ha sido capaz de explicar su actuación en los contratos otorgados a OHL y la relación que esto tiene con la Casa Blanca? ¿Cómo se puede exigir a los mexicanos que en su vida cotidiana se alejen de actos de corrupción cuando observan que los gobernadores se enriquecen con el dinero público? De acuerdo a la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la cual destaca el hecho de que 92% de las personas encuestadas considera que en México hay corrupción y que es el sector público donde más se presentan estas prácticas. Estos datos reflejan la gravedad del problema. Por otro lado, no se han entendido las diferentes maneras en que la corrupción se manifiesta. Es decir, han creado un sistema nacional anticorrupción que lo único que nos garantiza es que servirá para publicar que en México se combate con estas prácticas ilegales, pero en el fondo no habrá algún cambio significativo. En virtud de que las fallas con que nace este sistema, en primer lugar hay que señalar que la participación de la ciudadanía quedará reducida y bajo la aprobación de otros organismos como los representantes de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el representante del Consejo de la Judicatura. La cara del sistema será un ciudadano elegido, por cierto, en el Senado de la República, mientras que la operación del sistema será por parte de otros funcionarios que en su mayoría responden a intereses partidistas o particulares. Es necesario decir que aunque hay quienes han señalado que el Sistema Nacional Anticorrupción es algo muy novedoso, no lo es en realidad, sobre todo cuando el Estado mexicano se encuentra sumergido en altos índices de corrupción y destaca entre los primeros lugares en estas prácticas ilegales. Más bien se debe resaltar que en México llega muy tarde esta discusión, ya que en el mundo hoy en día existen más de 100 comisiones o agencias anticorrupción, y aunque no resulta estéril este debate, también es importante que la ciudadanía se entere de que este retraso en la legislación de un tema que tanto lastima a nuestra sociedad es solo el reflejo de la poca importancia que ha tenido para los gobiernos federales y para las principales fuerzas políticas impulsar este tipo de reformas. Primero les interesó la privatización de energéticos, controlar a los maestros, controlar la deuda de los estados, que limpiar a México de la corrupción. Es cuanto.